Trump instó a Zelensky a llegar rápidamente a un acuerdo con Rusia. Bueno, Zelensky va a tener que moverse. Rusia quiere hacer un trato y Zelensky va a tener que moverse. De lo contrario, va a perder una gran oportunidad. Tiene que moverse. Putin intentó todo para arrodillar a Ucrania. Trump presionó a Ucrania para aceptar el acuerdo de paz de Putin. Dijo que Ucrania no tenía cartas para jugar. Ahora, él afirma que esta es la última oportunidad. Sin embargo, Ucrania está jugando sus cartas abiertamente. De Moscú a Crimea, de Belgorod a Krasnodar, de Vladivostok a Kursk, cada lugar se ha convertido en el campo de tiro de Ucrania. Sin embargo, en la noche del 14 de febrero de 2026, mientras el ataque de Ucrania saludaba a Crimea y al mar de Azov, la verdadera tormenta estallaría en Sochi. Con Moscú ardiendo y la gente congelándose, la ceguera estratégica de Putin y Trump ya no puede ocultarse. La economía rusa ha tocado fondo, sonando la alarma. La gente está cansada de la guerra. Las refinerías están ardiendo. En las profundidades de Rusia, los depósitos de municiones están explotando uno tras otro. No hay combustible y alrededor de 60 ciudades rusas están paralizadas por las colas de combustible. Los puertos de San Petersburgo y Novorossiysk se han convertido en estacionamientos de barcos. Los soldados están muriendo de hambre en el frente. Incluso los antiguos rusos ya no creen en Putin y están aceptando la derrota. En la noche del 14 de febrero, Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques en las líneas del sur de Rusia. Los ataques de Ucrania, que involucraron aproximadamente 200 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance, se concentraron en puntos críticos como Crimea, Tuapse, Sochi, Tamán, Novorossiysk y Adler. Sochi es la vitrina de Rusia, el patio de recreo de los oligarcas y el proyecto de prestigio de Putin. Hasta ahora, la guerra era un problema para ciudades fronterizas como Belgorod o Rostov. Para la gente de Sochi, la guerra no era más que un programa de propaganda en la televisión. Pero en la noche del 14 de febrero, esa pantalla de televisión se rompió y la guerra cayó en la sala de estar. El jardín del Edén de Putin, Sochi, se convirtió en una sala de pánico esa noche. La suspensión de vuelos en los aeropuertos de Sochi y Adler y los turistas corriendo a los refugios rompieron la ilusión de normalización en Rusia. Más importante aún, los oligarcas rusos están completamente atrapados. Sus jets privados no pueden despegar debido a la prohibición de vuelos del Plan Covert. Sus yates de lujo no pueden salir del puerto debido a los drones marinos. Las carreteras están bloqueadas por civiles en pánico. Sochi era un refugio intocable para la élite. Ahora se ha convertido en una jaula dorada sin escape. El acuerdo de lealtad a cambio de seguridad entre Putin y la élite se rompió en llamas esa noche. Ampliando un poco y mirando el panorama general, vemos que el ataque no es solo un éxito táctico, sino un momento decisivo en la evolución de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este ataque es la declaración más clara de que la guerra ha pasado de una fase de desgaste a una fase de colapso sistémico. Podemos ver claramente cómo la postura geopolítica y militar de Rusia ha sido llevada a una posición de jaque mate estratégico. Estos ataques comenzaron con el puente de Kerch suspendiendo el tráfico de vehículos y trenes por un periodo indefinido. Luego, los puertos de Tuapse, Novorossiysk y Tamán fueron cerrados. Posteriormente, las operaciones también se restringieron en los aeropuertos de Sochi y Gelenchik. Los rusos estaban en estado de shock. También se escucharon explosiones violentas en Kerch. El puente de Kerch ha estado cerrado desde las 7 de la tarde del sábado. Las defensas aéreas estaban activas y se informó que decenas de objetivos aéreos fueron derribados. Crimea también ha estado bajo ataque desde el 11 de febrero y el puente de Kerch ha sido capturado periódicamente. Sin embargo, ha experimentado su cierre más prolongado desde la noche del 14 de febrero. Después de las 10 de la noche, las explosiones se intensificaron y se extendieron durante toda la noche a la línea de Kerch, Krasnodar y Sochi. Los medios rusos informan de un gran ataque de drones en Sochi. Las sirenas antiaéreas que sonaban desde todos los rincones de la ciudad sacaron de sus camas a la élite rusa que se alojaba en hoteles y villas de lujo. No solo se escuchaban sirenas en los videos, los ecos de los cañones disparando frenéticamente de los sistemas de defensa aérea Pantsir S-1 en el fondo y los drones explotando en el cielo descendieron sobre la ciudad como una pesadilla. Las autoridades rusas activaron el infame Plan Alfombra de cobertura con un código de emergencia. Esta es la orden. Todo en el cielo es una amenaza. Todos los vuelos civiles deben detenerse inmediatamente. La evacuación del espacio aéreo de Sochi y el cierre de operaciones en los aeropuertos de Adler y Gelenchik significaron que decenas de aviones fueron desviados a aeropuertos a cientos de kilómetros de distancia, como Mineralny Vody o Stavropol.
También significó que miles de rusos quedaron atrapados en pánico en bases aéreas o en el aire. Sin embargo, Sochi fue solo la cara psicológica del ataque. La verdadera destrucción tuvo lugar en los depósitos de combustible de la máquina de guerra rusa. Cuando giramos nuestras cámaras un poco más al norte hacia la península de Tamán y Tuapse, encontramos enormes bolas de fuego perforando la oscuridad de la noche. La refinería de Tuapse fue uno de los puntos focales de los ataques. La instalación, golpeada por drones, supuestamente causó un incendio en los tanques de almacenamiento de productos petroleros. El verdadero golpe devastador aterrizó en el corazón de la logística en la región de Kerch y Taman. El pueblo de Volna en la península de Taman no es solo un pueblo ordinario para el ejército ruso, es la arteria principal a través de la cual Rusia bombea combustible a Crimea y al frente sur. Drones ucranianos atacaron el terminal de combustible aquí con precisión quirúrgica. Un almacén y terminales en el pueblo de Volna, distrito de Temiriuk, fueron dañados, y la declaración del gobernador también informó daños en la infraestructura en los pueblos de Sochi y Yurovka. El gobernador de la región de Krasnodar confirmó que 4 depósitos de combustible se incendiaron como resultado del ataque del vehículo aéreo no tripulado ucraniano. El incendio resultante fue tan grande que fuentes locales y declaraciones del gobernador confirmaron que más de 120 bomberos y trenes especiales de extinción de incendios fueron enviados al área para controlar las llamas. 120 bomberos. Este número indica no un simple incendio, sino un desastre industrial, una situación infernal. El humo negro que se eleva de los tanques se convirtió en un desastre ambiental y un agujero negro logístico visible desde millas de distancia en imágenes satelitales. Y, por supuesto, la mayor obsesión de Putin, el puente de Kerch. Esa noche ocurrió un incidente no reportado en el puente. Los canales oficiales rusos cerraron el puente y los servicios de trenes por razones de seguridad. Pero aquí hay un detalle interesante. No solo se detuvo el tráfico de vehículos, sino que también se suspendieron los servicios de trenes. Debido al ataque, las luces del puente se apagaron por completo y es probable que se desplegaran cortinas de humo. Han pasado casi 1500 días desde que comenzó la guerra en Ucrania. Stalin había entrado en Berlín en la misma cantidad de tiempo, pero Putin cerró todo el futuro de Rusia por un 1% de tierra en el barro ucraniano. Pero la verdadera batalla no se está librando actualmente en el frente ucraniano, sino detrás de los gruesos muros de Moscú. Los cuchillos están fuera en el Kremlin. Oligarcas enfadados cuyos 4 billones de rublos fueron incautados bajo el pretexto de nacionalización y generales del FSB que están usando la guerra como excusa para apoderarse de todo, han chocado. Acerquémonos en el mapa al corazón de Moscú, el Kremlin y las mansiones de los oligarcas que lo rodean. Según informes del Centro Carnegie, el mecanismo de reconciliación aquí se ha colapsado por completo. Mientras el FSB y el ejército devoran recursos económicos bajo el nombre de presupuesto de guerra, la élite civil tiembla como presa acorralada. Rusia está siendo arrastrada hacia una ruptura peligrosa, quizás el mayor ajuste de cuentas interno en su historia moderna. Aquí ya no se escuchan marchas de guerra, sino susurros de ira causados por miles de millones de dólares congelados y los impuestos disparándose al 22%. Las líneas logísticas están cortadas, los ingresos petroleros han caído un 34% y el 67% de la población ahora dice «basta». Ahora vamos a sumergirnos en el trasfondo de la guerra interna del Kremlin. En el año 2000, un oligarca llamado Boris Berezovsky puso a Vladimir Putin en el trono del Kremlin. A cambio, lo único que quería era inmunidad, seguir siendo rico. Putin aceptó este trato. La historiadora estadounidense y experta en el Kremlin, Amy Knight, cuenta esta historia en toda su crudeza en La soga del Kremlin, la dolorosa lucha de Putin con el oligarca que lo convirtió en el gobernante de Rusia. Hace años, Knight emitió esta advertencia. Los oligarcas que llevaron a Putin al poder un día se convertirían en sus mayores enemigos. Ese día ha llegado. Según un informe del grupo de expertos con sede en Occidente, Carnegie Center, el mecanismo de compromiso que Putin estableció con los oligarcas ahora se ha derrumbado por completo. A medida que la guerra entra en su 4º año, el Kremlin está confiscando sistemáticamente los activos de los oligarcas para cerrar el déficit presupuestario. Desde el año 2022, empresas y activos por un valor de más de 4 billones de rublos han sido transferidos al control estatal. Puertos, aeropuertos, empresas de energía y gigantes alimentarios están siendo nacionalizados uno por uno. El aeropuerto privado más grande de Moscú, Domodedovo, ha sido incautado. El mayor productor de pasta de Rusia, Makfa, fue nacionalizado.
Los oligarcas no permanecieron en silencio. Según informes de medios estadounidenses y europeos, destacados representantes de la comunidad empresarial rusa enviaron una carta directamente a Putin exigiendo que se detuvieran las nacionalizaciones. En la Rusia de Putin es algo sin precedentes que los empresarios desafíen abiertamente al Kremlin. La respuesta del Kremlin fue dura. Putin emitió una severa advertencia a los oligarcas que firmaron la carta, pero se afirma que no solo Putin, sino también el ala militar reaccionó fuertemente a esta carta. Así que por un lado están los oligarcas tratando de proteger sus activos, y por el otro están los generales exigiendo más recursos para continuar la guerra. Según el informe del Centro Carnegie, el verdadero punto de quiebre en el Kremlin es el ascenso de la burocracia de seguridad conocida como los Siloviki. Esta estructura, que consiste en el FSB, la Fiscalía y las agencias de seguridad, se ha vuelto dominante no solo en la esfera de seguridad, sino también en las esferas económica y política. La guerra proporcionó a la burocracia de seguridad una excusa ilimitada: estamos en guerra. Todo debe estar bajo control del Estado. Con esta retórica, el FSB absorbió recursos económicos bajo el pretexto del presupuesto de guerra. Los oligarcas y tecnócratas fueron acorralados. El poder económico del FSB ha llegado a tal punto que incluso los oligarcas más cercanos a Putin, como Igor Sechin, Gennady Timchenko y los hermanos Rothenberg, ya no se sienten seguros. Considere a Igor Sechin, jefe de Rosneft, el hombre de mayor confianza de Putin. Pero según informes, ni siquiera él está seguro ahora. Antes de la guerra, el sector estatal producía más del 50% del PIB de Rusia. El 75% de los ingresos del petróleo y gas provenían de empresas estatales. Pero incluso dentro de estas empresas estatales, nombres vinculados a oligarcas ocupaban roles críticos a nivel operativo. Los flujos de dinero caliente, las conexiones financieras internacionales, la transferencia de tecnología y la experiencia en gestión provenían en gran medida de este ecosistema. Ahora ese ecosistema se está desmoronando. A los ojos del mundo financiero internacional, Rusia se ha convertido en uno de los destinos más peligrosos para el capital. Rusia tenía tanto miedo de que los drones atacaran el puente o de un ataque simultáneo de drones marinos USB que tuvo que cortar su único enlace logístico con sus propias manos. Aunque el puente no fue destruido físicamente, quedó paralizado operativamente. Una línea logística, si no puede transportar carga, está destruida en ese momento. Ver este ataque como simplemente la quema de algunas refinerías es no ver la magnitud del desastre estratégico en el terreno. Los eventos de la noche del 14 de febrero causaron un enorme coágulo en el sistema de circulación militar y económica de Rusia. Este coágulo desencadenó un efecto dominó mortal que afectó a todos, desde el tanque en la línea del frente hasta la bolsa de valores en Moscú, desde el turista en Sochi hasta el capitán del barco en el Mar Negro. Cuando analizamos el impacto, surgen 3 puntos de quiebre principales: colapso logístico, bloqueo del comercio marítimo y quiebra psicológica. El primer y más crítico impacto es el colapso logístico. Las refinerías de Tuapse y Slaviansk del Kubán son las arterias principales que alimentan el frente sur de Rusia. Un batallón de tanques necesita toneladas de diésel por día. El cierre o la reducción de capacidad de estas refinerías significa drenar la savia vital de las unidades blindadas de Rusia en las líneas del frente. La estrategia de Ucrania es muy clara. En lugar de destruir los tanques rusos en las líneas del frente, buscan inmovilizarlos dejándolos varados sin combustible, convirtiéndolos en montones de metal inmóviles. Incluso si el incendio en Tuapse se extingue, reparar el daño a las unidades de craqueo y las torres de destilación de la refinería tomará meses, quizás incluso años, debido a las sanciones. Durante este proceso, Rusia se verá obligada a reestructurar su red logística, transportando combustible desde regiones más distantes a través de líneas ferroviarias más costosas y vulnerables. Y no olvidemos que Ucrania sabe muy bien cómo atacar los ferrocarriles. La segunda gran ola es el golpe al comercio marítimo en el Mar Negro y la flota en la sombra de Rusia. Los puertos de Novorossiysk y Tuapse son las puertas de entrada más importantes a través de las cuales Rusia exporta petróleo, eludiendo las sanciones occidentales. Sin embargo, este ataque ha colocado la costa oriental del Mar Negro bajo el estatus de zona de guerra para las compañías de seguros internacionales y los capitanes de barcos. Imagina que eres el capitán de un petrolero. El depósito de combustible justo al lado del puerto donde estás a punto de atracar explota. Misiles S-400 y drones suicidas chocan en el cielo. Este riesgo hará que las tarifas de flete y las primas de seguro alcancen niveles astronómicos.
A medida que el costo por barril de petróleo ruso aumenta, los márgenes de ganancia se reducen. Lo que las sanciones económicas no pudieron hacer, los drones ucranianos lo están logrando con la amenaza de violencia física, asfixiando los ingresos petroleros de Rusia en la fuente. La pérdida de seguridad operativa en el puerto de Novorossiysk es un disparo a los pulmones de exportación de Rusia. El tercer y quizás más duradero efecto es el colapso psicológico y el pánico civil. Primero, somos testigos de cómo los pilares de cegar al oso y la estrangulación logística se han entrelazado. La flota del Mar Negro de Rusia se vio obligada a huir de Sebastopol y refugiarse en Novorossiysk debido a los drones marítimos de Ucrania. El Kremlin consideraba a Novorossiysk como un puerto seguro e inaccesible. Sin embargo, este ataque demostró que el este del Mar Negro ya no es un refugio para la armada rusa, sino una trampa. La flota está atrapada. No pueden ir al oeste porque los drones navales los esperan. No pueden quedarse al este porque los drones aéreos están bombardeando los puertos. La otrora poderosa flota del Mar Negro ahora está confinada a su propio puerto, despojada de su maniobrabilidad y reducida a un montón de metal abandonado a su suerte. Esto marca el fin oficial de la reivindicación de Rusia de supremacía naval en el Mar Negro. En un contexto estratégico más amplio, este ataque destrozó el mito de Rusia como superpotencia en defensa aérea. Los sistemas S-400 comercializados en todo el mundo durante años e incluso vendidos a países de la OTAN como Turquía se mostraron indefensos contra enjambres de drones baratos, simples, pero desplegados de manera inteligente. Esta situación es un golpe fatal para el futuro potencial de exportación de la industria armamentista rusa. India, China o los países del Medio Oriente están viendo estas imágenes ahora mismo y se preguntan, ¿por qué deberíamos gastar miles de millones de dólares en un sistema que ni siquiera puede detener los drones impulsados por ciclomotores de Ucrania? Este ataque socava no solo el esfuerzo bélico actual de Rusia, sino también su futura economía de defensa. La ceguera estratégica de Putin se está profundizando con estos ataques. Mientras Rusia gasta sus recursos atacando ciudades ucranianas con misiles, ha dejado su propio patio trasero indefenso. Este es un clásico error de sobreextensión imperial. La geografía de Rusia es vasta, y Ucrania ha convertido esa vastedad en un arma contra Rusia. Al extender la línea del frente de 1.000 kilómetros a 2.000 kilómetros dentro de Rusia, ha debilitado y adelgazado las defensas rusas. Ahora es imposible para Rusia proteger cada centímetro cuadrado, y Ucrania está encontrando esos huecos que no pueden proteger completamente e infiltrándose en ellos. Desde una perspectiva geoeconómica, el tema del colapso del frente interno nunca ha sido tan concreto. El bombardeo de refinerías es un ataque a la identidad de Rusia como estación de servicio. Si Rusia no puede suministrar combustible a su propio ejército, el número de tanques o soldados se vuelve irrelevante. La historia está llena de ejemplos de ejércitos que perdieron la guerra porque se quedaron sin combustible. En lugar de derrotar al ejército ruso en el campo de batalla, Ucrania está perfeccionando su estrategia de ganar la guerra, cortando las mangueras que lo alimentan. Este es el arte de llevar al enemigo de rodillas no luchando, sino hambriento y deshidratándolo por estrangulación. Y finalmente, la traición de los aliados, o más bien, el silencio de los aliados. Mientras Rusia está bajo un ataque tan fuerte, no llega ningún apoyo concreto ni escudo protector ni de China ni de Irán. Rusia se queda sola en su propio territorio, luchando su propia guerra. Mientras Sochi arde, Pekín observa en silencio. Este aislamiento debe ser el sonido más aterrador que resuena por los pasillos del Kremlin. La acción de Ucrania también envía un mensaje poderoso a sus aliados occidentales. No nos impongan restricciones. Con nuestras propias armas podemos golpear profundamente en Rusia y obtener resultados. Este éxito proporciona el argumento más fuerte para que Occidente levante o relaje las restricciones sobre misiles de largo alcance. La imagen general es clara. La iniciativa ha cambiado. Rusia ya no es solo el agresor, ahora es el lado que queda a la defensiva, tapando agujeros desesperadamente y constantemente expuesto a sorpresas. Y en el ajedrez, mantenerse a la defensiva es el comienzo del camino hacia el jaque mate. El frente sur de Rusia se ha colapsado oficialmente. Autoridad devastada, seguridad desaparecida. La ilusión de control del Kremlin se ha desvanecido. Ucrania ha llevado la guerra al punto más sensible de Rusia, a su hogar, su resort, su billetera. Ya no hay una buena opción sobre la mesa para Moscú. O evacua el frente y protege su hogar, o verá su hogar arder y desvanecerse en el frente. Putin está atrapado en el círculo del fuego que él mismo inició, y este fuego, lejos de apagarse, arde con cada ráfaga de viento que llega a la puerta del Kremlin. La guerra ha llegado a casa, y esta vez no es un invitado tocando a la puerta, sino un fuego de venganza que exige rendición de cuentas.
Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos análisis de PPR Global. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.